¿Japón copió su cultura de China? ¿Sabías que el kanji que los japoneses usan para escribir es chino? ¿Que los fideos ramen que asocias con Japón son chinos? ¿Que las pagodas icónicas que ves en Kioto son copias de arquitectura china? ¿Que los palillos con los que comen, el té que beben ceremonialmente, el budismo que practican, el confucianismo que estructuró su sociedad, incluso la idea misma de un emperador divino, todo, absolutamente todo fue importado de China? ¿Cuánto de lo que llamamos cultura japonesa es realmente japonés y cuánto es simplemente China reempaquetada con una estética ligeramente diferente? Esta es una pregunta incómoda, una que muchos japonófilos y entusiastas del anime prefieren ignorar, pero que merece un examen serio y honesto. Porque cuando examinas la historia cultural de Japón con ojo crítico, lo que descubres es un patrón consistente de más de 1500 años. Japón mirando a China, copiando sistemáticamente cada aspecto de la civilización china que podía absorber, adaptándolo superficialmente, y luego, y aquí está la parte verdaderamente audaz, proclamando estas importaciones como intrínsecamente japonesas. No es exageración decir que hasta el siglo XIX, Japón funcionaba esencialmente como provincia cultural de China, una civilización periférica que existía en la sombra del gigante continental, absorbiendo sus innovaciones, imitando sus instituciones y dependiendo completamente de China para casi todo lo que hacía a Japón civilizado, según estándares asiáticos. Esto no es para denigrar a Japón, toda civilización toma prestado de otras, pero es para poner en perspectiva la magnitud extraordinaria de la deuda cultural japonesa hacia China, una deuda que frecuentemente es minimizada u olvidada en el discurso popular moderno que tiende a romantizar a Japón mientras ignora o menosprecia a China. Entonces, hablemos de hechos históricos, de cuándo exactamente Japón importó qué de China, y qué tampoco quedaba que fuera genuinamente indígena, después de siglos de copia cultural sistemática. Comencemos con lo más obvio, el sistema de escritura. El japonés moderno usa 3 sistemas de escritura kanji, hiragana y katakana. Los kanji son literalmente caracteres chinos, importados en su totalidad de China. No son inspirados por caracteres chinos, no son similares a caracteres chinos. Son exactamente los mismos caracteres que los chinos habían estado usando durante más de 1000 años antes de que los japoneses siquiera tuvieran un sistema de escritura. Antes de la importación de caracteres chinos en los siglos V y VI d.C., Japón no tenía escritura. Cero. Nada. Eran una sociedad completamente preliterata, transmitiendo historia y cultura oralmente como las sociedades tribales en todas partes. Entonces, los chinos llegaron, o más precisamente, los japoneses enviaron emisarios a China, y los japoneses quedaron asombrados por esta tecnología mágica, llamada escritura, que permitía preservar información a través del tiempo y el espacio. Entonces, ¿qué hicieron? Copiaron todo el sistema, cada carácter. Miles de ellos, e inicialmente intentaron escribir japonés usando estos caracteres chinos de maneras extremadamente torpes, porque el japonés y el chino son lingüísticamente completamente diferentes estructuras gramaticales, diferentes sistemas de sonido, diferentes todo. Imagina intentar escribir español usando solo jeroglíficos egipcios y tendrás una idea del desafío. Con el tiempo, los japoneses desarrollaron hiragana y katakana, sistemas silábicos que representan sonidos japoneses, pero incluso estos fueron derivados simplificando caracteres chinos. Hiragana viene de formas cursivas de kanji, katakana viene de componentes de kanji. Entonces, incluso los sistemas de escritura que los japoneses crearon para lidiar con las peculiaridades de su propio idioma son en última instancia chinos en origen. Y hasta el día de hoy, el japonés no puede ser escrito sin kanji. Si eliminaras todos los caracteres chinos del japonés moderno, el idioma sería funcionalmente ilegible porque demasiadas palabras japonesas son homófonas, suenan igual y solo pueden distinguirse por sus kanji. Esto significa que incluso después de más de 1500 años, Japón todavía depende fundamentalmente de un sistema de escritura chino para que su propio idioma funcione. Hablando de dependencia cultural. Y esto no es solo una curiosidad histórica. Cada estudiante japonés debe pasar años de su educación memorizando miles de caracteres chinos. La sociedad japonesa entera funciona sobre la base de un sistema de escritura importado que nunca fue diseñado para su idioma. Algunos argumentarían que esto muestra adaptabilidad japonesa. Yo argumentaría que muestra una falta fundamental de desarrollo cultural independiente en la etapa más crucial, la invención de la escritura, el avance que separa la civilización de la barbarie en la mayoría de las definiciones históricas. Ahora hablemos de comida. Los fideos ramen, el alimento callejero japonés por excelencia, el plato que define la cultura culinaria japonesa pop moderna, ¿adivina qué? Chinos. Completamente chinos. La palabra ramen misma viene del chino lamian,
que significa fideos estirados a mano. Los fideos de trigo llegaron a Japón desde China, probablemente durante el periodo Nara, 710-794 d.C., pero se popularizaron mucho después. La versión moderna del ramen, esa que conoces de los restaurantes, y el anime se desarrolló solo en el siglo XX, fuertemente influenciada por trabajadores e inmigrantes chinos en Japón. Las sopas de fideos que se volvieron ramen eran originalmente servidas en restaurantes chinos en Japón y llamadas Shina Soba, fideos chinos, antes de ser rebautizados como ramen después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón estaba tratando de distanciarse de connotaciones chinas. Entonces, el plato más icónicamente japonés para muchos occidentales es literalmente comida china que fue renombrada. Los palillos, hashi en japonés, también son chinos, inventados en China hace más de 3000 años. Los japoneses los adoptaron junto con muchos otros aspectos de la cultura material china. El té, la ceremonia del té japonesa que se presenta como el pináculo del refinamiento estético japonés. ¿De dónde crees que vino el té? China. La planta del té es originaria de China. El consumo de té se originó en China. La cultura del té que los monjes budistas Zen trajeron a Japón en el siglo XII ya tenía más de 1000 años de historia en China. Los japoneses ritualizaron y estetizaron el consumo de té de maneras particulares, sí. Pero la sustancia fundamental, la planta, la bebida, la idea de beber té como práctica cultivada, todo es chino. La arquitectura. Las pagodas japonesas, esas torres de madera de varios niveles con techos curvos que ves en cada postal de Kioto son copias de pagodas chinas. El estilo arquitectónico fue importado junto con el budismo. Los templos budistas japoneses siguen planos chinos. Las técnicas de construcción de madera, el sistema de soportes dogon, los techos de tejas todo chino. El Palacio Imperial en Kioto fue modelado según palacios de la dinastía Tang. Los japoneses no desarrollaron un estilo arquitectónico distintivamente japonés para estructuras importantes hasta mucho más tarde, e incluso entonces estaba fuertemente influenciado por precedentes chinos. La arquitectura Shinto nativa a los santuarios simples hechos de madera sin pintar representa la estética japonesa pre-china. Compárala con la arquitectura budista ornamentada, pintada, compleja, y verás exactamente cuánto llegó de China. Es noche y día. La diferencia entre la construcción tribal básica y la arquitectura de civilización compleja, y esa arquitectura de civilización compleja es China. Ahora hablemos de religión y filosofía, porque aquí es donde la deuda cultural de Japón hacia China se vuelve absolutamente abrumadora. El budismo, la religión que probablemente ha tenido más influencia en la cultura japonesa que cualquier otra, vino de China. Sí, el budismo se originó en India, pero llegó a Japón a través de China y Corea, no directamente de India. Las escuelas de budismo japonés Zen, Tierra Pura, Nichiren, Tendai, Shingon todas son o importaciones directas de escuelas budistas chinas o derivadas de escuelas chinas. El budismo Zen, que los occidentales asocian tan fuertemente con Japón, es la escuela Chan china, tomada prestada al por mayor. Incluso el término Zen es simplemente la pronunciación japonesa del carácter chino Chan, Shan. El confucianismo, el sistema filosófico que estructuró la sociedad japonesa durante siglos, que definió relaciones sociales, ética gubernamental, valores educativos, chino. Completamente chino. Los textos confucianos clásicos que todo samurái educado debía estudiar, fueron escritos en China más de 1000 años antes de que Japón siquiera tuviera un gobierno centralizado. Las analectas de Confucio, el Mencio, los 5 clásicos, todos estos textos fueron importados a Japón y se convirtieron en la base de la educación de élite japonesa. El sistema de examen civil que China usaba para seleccionar burócratas fue parcialmente imitado en Japón. La jerarquía social confuciana, emperador arriba, luego nobles, luego campesinos, luego artesanos, luego mercaderes, fue adoptada en Japón. El concepto del mandato del cielo que legitimaba el gobierno imperial chino influyó en cómo Japón conceptualizaba la autoridad imperial. Incluso el término que Japón usa para referirse a sí mismo, Riben, Nihon, Nippon, literalmente origen del sol, fue creado en referencia a China. Es origen del sol, porque Japón está al este de China, donde sale el sol desde la perspectiva china. El nombre mismo del país está definido por su relación geográfica con China. Eso no es todo. El modelo de gobierno imperial también fue importado de China. Cuando hablamos del periodo más transformador en la historia japonesa, el periodo en que Japón pasó de ser una colección de clanes tribales a algo parecido a un estado centralizado, estamos hablando de las reformas Taika de 645 d.C. y el periodo subsiguiente cuando Japón deliberada y sistemáticamente copió el modelo gubernamental de la dinastía Tang china. Y cuando digo copió, no me refiero a que se inspiró vagamente o adaptó ideas generales.
Me refiero a que enviaron embajadas masivas a China, las misiones Kentoshi, con instrucciones explícitas de estudiar cada aspecto de la civilización china y traer ese conocimiento de vuelta para implementación. Estas misiones, que continuaron del 630 al 894 d.C., trajeron de vuelta no solo ideas abstractas, sino manuales detallados sobre administración gubernamental, códigos legales, sistemas tributarios, organización militar, planificación urbana, todo. Los japoneses copiaron el código legal Tang, Ritsuryo, creando su propio sistema Ritsuryo que era esencialmente traducción del sistema chino. Copiaron la estructura administrativa Tang, con sus ministerios centrales y gobiernos provinciales. Copiaron el sistema de tierra Tang, donde toda la tierra era teóricamente propiedad del emperador y distribuida a campesinos. Copiaron la capital Tang Chang'an al construir Heijō-kyo, Nara, y luego Heian-kyo, Kioto, como copias en plano de grilla de la capital china. Camina por Kioto hoy y estás caminando en un plano urbano basado en el plan de Chang'an de hace 1300 años. Las calles en cuadrícula, la orientación norte-sur, la ubicación del Palacio Imperial, todo copiado de China. Incluso los nombres de las calles en Kioto siguen la convención de numeración china. Esto fue planificación urbana al estilo copiar-pegar. Y los japoneses no ocultaron esto. Estaban orgullosos de ello porque significaba que finalmente se estaban civilizando según estándares chinos. Porque eso es lo que debemos entender sobre Japón en este periodo. Veían a China no como un modelo opcional entre muchos, sino como la civilización, la única civilización que importaba en Asia Oriental. Adoptar cultura china no era imitación, era aspiración. Era Japón tratando desesperadamente de salir de lo que percibían como su propia barbarie. Y cada aspecto de cultura de élite, cada marcador de estatus, cada indicador de sofisticación, estaba definido por qué tan bien podías dominar importaciones chinas. Los nobles japoneses escribían poesía en chino clásico, no en japonés, porque el chino era el idioma de la cultura alta. Estudiaban clásicos chinos, no literatura japonesa, porque no había literatura japonesa de estatus comparable. Usaban ropas de estilo chino, seguían etiqueta de corte china, decoraban con arte chino. Ser educado significaba ser educado en cultura china. Ser civilizado significaba actuar como chino. Este fue colonialismo cultural, excepto que era voluntario colonialismo cultural autoinfligido, donde la élite periférica adoptaba entusiásticamente cultura del centro porque los hacía sentir menos periféricos. Ahora, los defensores de Japón argumentarán aquí. Pero Japón adaptó estas importaciones chinas, las hizo únicas, las japonizó. Y hay algo de verdad en esto. Japón no se convirtió en una réplica carbón de China. Pero aquí está lo importante. Las adaptaciones fueron superficiales comparadas con las importaciones fundamentales. Sí, el budismo zen japonés desarrolló estética ligeramente diferente del budismo chan chino, más énfasis en jardines, ceremonia del té, arreglo floral. Pero la teología fundamental, las prácticas de meditación, la estructura monástica chinas. Sí, los samuráis desarrollaron su propio código, Bushido, que era distinto de la ética guerrera china, pero Bushido mismo estaba fuertemente influenciado por confucianismo chino y budismo zen chino. Sí, la literatura japonesa eventualmente se desarrolló en direcciones distintivas, el cuento de Genji, haiku, etc. Pero estos desarrollos llegaron siglos después de la importación inicial de cultura china, e incluso entonces estaban escritos usando el sistema de escritura chino. Es como argumentar que el inglés americano es fundamentalmente diferente del inglés británico, porque desarrolló diferente acento y algunas palabras del argot. Técnicamente es cierto, pero pierde el punto que el idioma fundamental, la estructura, el vocabulario, todo, vino de la fuente original. Y aquí está la cosa más reveladora. Cuando Japón finalmente desarrolló confianza cultural suficiente para distanciarse de China, no fue porque había desarrollado civilización alternativa de origen independiente. Fue porque en el siglo XIX, Japón desesperadamente comenzó a copiar a Occidente en lugar de China. La restauración Meiji de 1868 fue esencialmente reformas Taika 2.0, otra oronda de copia cultural de imitación masiva, esta vez con Europa como modelo en lugar de China. Japón envió misiones Iwakura a Europa y América, tal como había enviado misiones Kentoshi a China. Adoptó constitucionalismo occidental, sistemas legales occidentales, militares occidentales, industrialización occidental, educación occidental, incluso ropa occidental.
La transformación fue tan radical que para principios del siglo XX, la élite japonesa estaba vistiendo trajes occidentales, construyendo edificios de estilo occidental, escribiendo constituciones basadas en modelos prusianos. Entonces, el patrón histórico es claro. Japón como civilización ha existido en modo de imitación durante la mayor parte de su historia. Del 600 al 1800, imitaba a China. Del 1850 al 1945, imitaba a Occidente. Después de 1945 imitaba a Estados Unidos específicamente. En cada caso, Japón miraba a quien era el poder dominante del momento: China en la era premoderna, Europa, América en la era moderna, y copiaba sistemáticamente todo lo que podía. Ahora, ¿significa esto que Japón no tiene cultura propia? No exactamente. Claramente hay cosas distintivamente japonesas. Shinto, la religión indígena, es genuinamente japonesa, aunque fue fuertemente modificada por influencias budistas confucianas. La lengua japonesa en sí, aunque escrita con caracteres chinos, es lingüísticamente no relacionada con el chino y tiene características únicas. Ciertas estéticas wabi-sabi, la apreciación de imperfección y transitoriedad, aunque influenciadas por budismo zen, fueron desarrolladas de formas distintivamente japonesas. Los samuráis como clase guerrera eran un desarrollo japonés específico sin equivalente directo en China. Así que hay elementos indígenas. Pero, y esto es crucial, estos elementos indígenas son abrumadoramente sobrepasados por importaciones chinas en casi cada categoría de cultura de élite, tecnología, instituciones políticas, religión organizada, filosofía y expresión artística sofisticada. Los elementos distintivamente japoneses son mayormente: 1. Cosas que existían antes del contacto con China. Shinto, el idioma. 2. Adaptaciones menores de importaciones chinas. O 3. Desarrollos de periodos muy posteriores cuando Japón tenía alguna independencia cultural. Y incluso esos desarrollos posteriores están construidos sobre fundaciones chinas. No puedes hacer ceremonia del té sin té, chino. No puedes practicar zen sin budismo, chino. No puedes escribir haiku sin kanji, chinos. La pregunta entonces se convierte: ¿por qué minimizamos o ignoramos esta deuda cultural masiva en el discurso popular contemporáneo? ¿Por qué tanta gente habla de cultura japonesa como si fuera una civilización completamente independiente en lugar de una civilización derivativa construida principalmente sobre importaciones chinas? Creo que hay varias razones. Primero, Japón modernizado exitosamente en el siglo XIX y se convirtió en la única nación asiática no occidental en industrializarse e imperializar a otros, lo que le dio prestigio enorme. Esta modernización exitosa creó narrativa retrospectiva donde las adaptaciones inteligentes de Japón de cultura extranjera, primero china, luego occidental, fueron reenmarcadas como evidencia de genio japonés único en lugar de imitación cultural. Segundo, la derrota de Japón de China en la Guerra Sino-Japonesa de 1894-95 y la ocupación brutal de partes de China de 1937-45 invirtió el prestigio relativo en mentes occidentales. China colapsó en caos en el siglo XIX y principios XX: rebeliones, invasión extranjera, guerra civil, mientras Japón se convirtió en potencia imperial de primer rango. Entonces, Occidente comenzó a ver Japón como el socio asiático civilizado y China como el gigante atrasado. Esta percepción fue reforzada durante la Guerra Fría, cuando Japón era aliado estadounidense y China era enemigo comunista. Tercero, la cultura popular japonesa contemporánea, anime, manga, videojuegos, moda de calle, es masivamente influyente globalmente de maneras que la cultura popular china no lo es, todavía. Esta influencia de poder blando crea percepción de Japón como culturalmente creativo y original. Y cuarto, hay francamente un elemento de fetichización orientalista, donde Occidente ha decidido que Japón es el buen país asiático ordenado, educado, avanzado tecnológicamente, estéticamente refinado, mientras China es el mal país asiático sucio, grosero, autoritario, copia barata. Esta dicotomía racial está profundamente arraigada en discurso occidental sobre Asia y afecta cómo evaluamos contribuciones culturales históricas. Cuando Japón copia de China, lo llamamos adaptación inteligente o síntesis creativa. Cuando China hoy copia de Occidente, lo llamamos robo IP y falta de innovación. El doble estándar es flagrante, pero la realidad histórica es innegable. Japón construyó su civilización premoderna copiando a China tan extensamente que casi cada marcador de cultura japonesa tradicional puede rastrearse a orígenes chinos. El sistema de escritura, chino.
El budismo, chino a través de China. El confucianismo, chino. La estructura gubernamental, copiada de China. Códigos legales, copiados de China. Planificación de la capital, copiada de China. Arquitectura de templos, China. Pagodas, chinas. Ceremonia del té. Usando té chino, en tradición desarrollada de prácticas chinas, fideos chinos, palillos chinos, medicina herbal china, astrología y adivinación, sistemas chinos. Música de corte, escalas e instrumentos chinos. Pintura, técnicas y temas chinos. Caligrafía usando caracteres chinos. Poesía, formas chinas, kanji. Filosofía, textos chinos. Libros clásicos de educación, chinos. Incluso tecnologías metalurgia, cerámica, textiles, agricultura en gran medida vinieron de China o fueron mejoradas a través de conocimiento chino. Entonces, ¿qué queda que sea genuinamente, originalmente japonés y también culturalmente significativo? Sorprendentemente poco. Shinto en su forma pre-budista. El idioma japonés en sí, aunque escrito con caracteres chinos. Algunos estilos arquitectónicos nativos. Algunas tradiciones folclóricas locales. Eso es, más o menos. Todo lo demás es importado principalmente de China, con algunas influencias menores de Corea y más tarde de Occidente. Ahora permíteme anticipar la objeción. ¿No es toda cultura derivativa? ¿No copian todas las civilizaciones de vecinos? Sí, absolutamente. Pero existe una diferencia de grado que importa. Las civilizaciones típicamente desarrollan algunos elementos fundamentales independientemente su propio idioma, su propio sistema de escritura, sus propias tradiciones religiosas fundacionales, y luego adoptan y adaptan elementos de vecinos. China hizo esto. Desarrolló caracteres chinos independientemente. Desarrolló confucianismo y taoísmo independientemente. Construyó una civilización fundamental que fue luego enriquecida por importaciones, budismo de India siendo la más grande. India hizo esto, desarrolló sus propios sistemas de escritura, desarrolló hinduismo y budismo independientemente, creó tradiciones matemáticas, científicas, filosóficas, que luego enriquecieron otras civilizaciones. El mundo islámico hizo esto, adoptó alfabeto de precedentes semíticos, pero desarrolló el Islam como nuevo sistema religioso, creó nuevas formas artísticas, arquitectónicas, sintetizó conocimiento griego, persa, indio en algo nuevo. Europa hizo esto, adoptó alfabeto de los romanos, adoptó cristianismo del Medio Oriente, pero desarrolló formas políticas distintivas, tradiciones filosóficas, instituciones científicas. Japón, en contraste, es inusual en cuanto de su civilización de élite fue importado al por mayor de una sola fuente sin desarrollo independiente comparable. No desarrolló su propia escritura, tomó la de China. No desarrolló sus propias tradiciones filosóficas principales, tomó confucianismo y budismo. No desarrolló su propio modelo gubernamental, copió a la dinastía Tang. No desarrolló sus propias formas arquitectónicas monumentales, copió templos chinos y palacios. Este nivel de dependencia es raro entre civilizaciones mayores. Generalmente encuentras esto solo en periferias culturales o civilizaciones coloniales. Y de hecho eso es lo que era Japón. Una periferia cultural de la civilización china, existiendo en su órbita, definida por su relación con el centro chino. Esta no es una afirmación controversial, históricamente era como la propia élite japonesa premoderna se veía a sí misma, se llamaban a sí mismos país pequeño, comparado con el país medio de China. Enviaban tributo a China reconociendo superioridad china. Sus embajadores se postraban ante emperadores chinos, adoptaban títulos de la corte china, seguían calendarios chinos, usaban eras nominales chinas. Esto era la realidad de las relaciones de Asia Oriental durante un milenio. China era el centro de civilización, y todos los demás, Japón, Corea, Vietnam, eran periferias que participaban en la civilización adoptando cultura china. El grado en que eras civilizado era medido por qué también adoptabas normas chinas. Japón cambió esta relación solo en el periodo moderno, mediante el rechazo dramático de China y adopción igualmente dramática de modelos occidentales, lo que permitió a Japón modernizarse más rápido que China e invertir temporalmente las relaciones de poder. Pero este giro del siglo XIX y XX no borra 1300 años de dependencia cultural anterior. No cambia el hecho de que la vasta mayoría de lo que asociamos con la cultura tradicional japonesa es en realidad cultura china importada. Y aquí está lo que encuentro particularmente irónico. Japón contemporáneo, particularmente el nacionalismo cultural japonés, trabaja arduamente para distanciarse de China, para enfatizar diferencias, para afirmar singularidad japonesa.
Pero esta afirmación de singularidad solo es posible porque Japón olvidó convenientemente u oscureció las raíces chinas de su propia cultura. Es la ansiedad del influyente la necesidad desesperada de la cultura derivativa de afirmar originalidad, minimizando o negando la deuda a la fuente. Lo vemos con Estados Unidos respecto a Gran Bretaña, lo vemos con América Latina respecto a España, y lo vemos con Japón respecto a China. Pero mientras los estadounidenses generalmente reconocen raíces inglesas y los latinoamericanos reconocen herencia española, existe reticencia en el discurso popular japonés contemporáneo para reconocer completamente cuán fundamentalmente China es la civilización japonesa en sus niveles fundacionales. Esta reticencia no es accidental, está atada a nacionalismo japonés moderno, que requiere narrativa de singularidad japonesa esencial y superioridad sobre otros asiáticos, particularmente chinos y coreanos. Admitir la extensión completa de la deuda cultural china socavaría esta narrativa. También está atada a la fetichización occidental de Japón, donde Occidente ha invertido en ver Japón como único socio asiático civilizado, y admitir que la cultura japonesa es principalmente derivativa de China complicaría esta visión simple. Pero el registro histórico es claro, y no es un secreto para cualquiera que estudie historia de Asia Oriental seriamente. Los eruditos japoneses lo saben, los eruditos chinos ciertamente lo saben. Los eruditos occidentales de estudios de Asia Oriental lo saben. La cuestión es si este conocimiento permea al público general, y la respuesta es mayormente no. La percepción popular permanece que la cultura japonesa es esta cosa única y distintiva que surgió de Japón en aislamiento, cuando la realidad es que fue construida sobre y en gran medida compuesta de importaciones chinas. Entonces, ¿cuál es el punto de señalar todo esto? ¿Es solo para provocar, para deflacionar narrativas japonófilas, para puntuar en alguna competencia imaginaria entre civilizaciones? No. El punto es precisión histórica y comprensión honesta de cómo se desarrollan las culturas. El punto es reconocer que Japón, como todas las periferias culturales, fue profundamente formado por su relación con un centro civilizacional, y en el caso de Japón ese centro era China. El punto es desafiar narrativas nacionalistas tanto japonesas como occidentales que borran o minimizan esta relación. Y el punto es apreciar que la adaptación cultural, aunque importante, no es lo mismo que la innovación cultural, y que existe una diferencia entre ser una fuente civilizacional y ser un receptor civilizacional. China, durante la mayor parte de la historia, fue una fuente civilizacional. Generó ideas, tecnologías, instituciones, formas artísticas que se extendieron por toda Asia Oriental. Japón, durante la mayor parte de la historia, fue un receptor civilizacional, importó estas innovaciones y las adaptó a circunstancias locales. Esta asimetría es importante y reconocerla no es insultar a Japón más de lo que reconocer la deuda de Estados Unidos a la civilización europea es insultar a Estados Unidos. Es simplemente historia. Y tal vez, solo tal vez, reconocer honestamente esta historia también ayudaría a las relaciones contemporáneas de Asia Oriental. La negación o minimización japonesa de su deuda cultural china contribuye a fricciones continuas con China. La fetichización occidental de Japón como el asiático bueno, mientras minimiza a China, contribuye a tensiones geopolíticas. Una comprensión más honesta de la historia cultural, reconociendo tanto las contribuciones de China como civilización fuente, como las adaptaciones de Japón como civilización receptora, podría fomentar respeto mutuo en lugar de rivalidad resentida. Pero eso requeriría honestidad sobre el pasado, y la honestidad sobre el pasado es frecuentemente la primera víctima del nacionalismo y la postura geopolítica. Entonces, ¿copió Japón su cultura de China? Sí. Extensamente, sistemáticamente, en casi cada área de cultura de élite, tecnología y estructura institucional. Esto no significa que la cultura japonesa sea idéntica a la cultura china, no lo es. Pero sí significa que la cultura japonesa fue construida sobre fundamentos chinos, usando materiales de construcción chinos, según planos arquitectónicos chinos, y durante la mayor parte de su historia se definió a sí misma por su relación con su modelo chino. Este es el registro histórico, y es tiempo de que este registro sea más ampliamente entendido y reconocido, en lugar de oscurecido por narrativas nacionalistas o romantización japonófila. Japón es fascinante no a pesar de su deuda cultural china, sino en parte debido a ella. La historia de cómo una periferia cultural absorbió e interpretó la civilización del centro es en sí misma convincente. Pero solo es convincente si contamos la historia honestamente, y contar la historia honestamente significa reconocer que la mayoría de lo que llamamos cultura tradicional japonesa es en realidad cultura china que llegó a Japón hace siglos, y ha estado allí por tanto tiempo que los japoneses y el mundo olvidaron de dónde vino. Ese es el verdadero punto. No que Japón carezca de cultura propia,
sino que tanto de lo que se presenta como único japonés es en realidad herencia china compartida. Y reconocer esa herencia en lugar de negarla o minimizarla, sería un paso hacia una comprensión más honesta tanto de la historia japonesa como de las relaciones de Asia Oriental.